El chal Allende es el chal con el que despedimos el verano en este hemisferio y seguramente tú le estarás dando la bienvenida ya cerquita a la primavera. Allende por Isabel Allende, estuve viendo mientras lo hacía Inés del alma mía, así que también es un abrazo y un guiño a Chile y a todas esas tierras que quizá, bueno, no se llegó de la mejor manera. Es historia, pero siempre hay que mirarla intentando no repetirla. Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. Hoy vamos a hacer juntas el chal Allende. Es un chal que ha tenido muchísimo éxito en redes sociales. Si aún no me sigues en redes sociales, debajo en la descripción del vídeo tienes mis enlaces a Instagram, a Facebook, a los grupos que tenemos tanto de Facebook como en Instagram, donde más es donde suelo estar más activa, sobre todo en Instagram, y os enseño pues los hilos y demás. El chal Allende es un chal fácil, 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 con unos acabados súper bonitos y resultones y que están pensados para aplicar todo aquello que hemos hecho en los grannies de este verano. Este verano, si me sigues, hemos hecho unos grannies de estructura clásica calada para hacer una manta de verano que tengo que acabar de subiros cómo la he unido, pero que en redes sociales también la podrás ver si me sigues. Y como me sobraron algunos hilos de estos de colores que compro en AliExpress, decidí hacer un chal. Se hace súper rápido, es muy fácil de realizar y el resultado, como ves, es espectacular. Vamos con el paso a paso de este chal, el chal Allende. Te dejaré escritas las medidas porque exactamente no las sé ahora mismo. Intentaré luego medírtelo y ponértelo por aquí, cuánto mide en total mi chal. Pero es enorme y súper bonito de llevar. Muy, muy, muy vistoso, llama muchísimo la atención. He utilizado un ovillo de estos son estos ovillos así que compro en AliExpress, los encuentras como hilo de arco iris y no, tienen 100 gramos y van haciendo degradado de color él solo. Más o menos los compro por unos 2 euros. Entonces he utilizado uno de los colores azules, hay uno que es de entre azul, verde, blanco, y luego he utilizado 2 ovillos más para esta parte y esta parte en el de colores naranjas y amarillos. Aparte de eso, he utilizado la mitad aproximadamente de un ovillo promo de Ziman, que es un hilo que a mí me encanta comprar porque suele salir por 2,99 € 300 gramos y viene ideal pues para hacer este tipo de trabajos, por ejemplo, que son súper grandes y necesitamos un color neutro, pues esos son los materiales. Unos 3 ovillos de colores y la mitad aproximadamente de un ovillo promo de Ziman, o sea, cualquier hilo que tengas en color crudo. Evidentemente también puedes utilizar restos de hilo. Las flores, que son estas de aquí, están ya en el canal. Te dejaré al final del vídeo el enlace a la flor camelia, a la flor petunia, que ya están en el canal. O sea que si sigues hasta el final del vídeo, ahí te dejaré enlazada la flor. Bien, pues empezamos con la elaboración de este chal. He utilizado encajes antiguos en los remates finales a modo de flecos y botones antiguos. Este tipo de material yo lo tengo por mi oficio y muchas veces en redes sociales, las que me seguís por Instagram, intento compartir algunos de estos objetos míos de colección en una página Vinted. Entonces, bueno, para todo eso y más, pues si me seguís, sobre todo en Instagram, es como podéis verlo. Sabéis que intento poner subtítulos a los vídeos. Si tardo un poquito es porque siempre me pide un tiempo YouTube, pero pongo subtítulos en todos los idiomas, así que bienvenidos a todos los seguidores de todos los países que me seguís y que tan amablemente me dejáis comentarios siempre muy bonitos. La elaboración del chal se consta de unas partes que, como ves, son una, dos, esta es la misma parte y esta es otra parte y es súper sencillo, más luego el final. Entonces vamos a aprender a elaborar la parte calada de nuestro chal. Vamos a realizar para ello un anillo mágico y dentro del anillo mágico estoy utilizando aguja de 4,5. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenitas. 4. Y ahora dentro del anillo mágico un grupo de 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer una separación de 3 cadenas y en ese mismo anillo mágico vamos a hacer nuevamente 3 puntos altos
una cadena de separación y un último punto alto. Tiramos del hilito que nos cierra nuestro anillo y esto nos queda así. Este espacio de aquí, que aquí son 3 cadenas y una más, por eso son 4, es donde vamos a ir haciendo los aumentos de nuestro chal. Y te voy a dar unos tips para que te quede súper rectito como me ha quedado a mí. Y aquí haremos los aumentos centrales. Entonces, ¿cómo sigue toda la parte en la que van los hilos de colores? Es muy fácil. Iniciamos haciendo 1, 2, 3, 4 cadenas. Las 3 cadenas son el primer punto alto y la cadena de separación es el espacio donde después haremos nuestro aumento. Ahora cogemos hilo y vamos al espacio de la cadena que hicimos en la vuelta anterior. Ahí entramos y hacemos 1, 2 y 3 puntos altos. Si tú lo necesitas, puedes colocar un marcador aquí para acordarte de que siempre en este espacio de cadena es donde va el aumento. Ahora hacemos una cadena de separación y en el centro hacemos un grupo de 1, 2, 3 puntos altos, 3 cadenas de separación, 1, 2 y 3 puntos altos. Es súper fácil. Cadena de separación y nos vamos al espacio de la cadena. Ahí hacemos nuestro aumento. Hacemos 1, 2 y 3 puntos altos y ahora hacemos una cadena de separación y cerramos. Un truquito, un tip que tengo para que te quede esto súper rectito ahora es que en el último punto alto, que lo vamos a clavar aquí, lo hagamos extendido. Es decir, en lugar de pasar por 2, pasamos por 1, después pasamos por 2 y después pasamos por 2. Esto hace que el chal, ¿ves?, quede súper rectito. Y esta es la dinámica constante de nuestro chal en la parte en la que utilizamos los hilos de colores. Que yo hice aquí, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vueltas de esta manera, ¿vale? Vamos a hacerla una vez más. Levantamos 1, 2, 3, 4 cadenitas que simbolizan un punto alto y una cadena de separación. Tomamos hilo, nos vamos al espacio de la cadena y hacemos ahí un grupo de 3 puntos altos. Es como hacer un granny, pero a modo de chal. Ahora hacemos cadena de separación. En la cadena de la vuelta anterior, ahí hacemos un grupo de 3. Siempre cuando acabamos nuestros grupos de 3, cadena de separación en el espacio del centro. Siempre hacemos lo mismo también. Un grupo de 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos. Hacer nuestro pico, cadena y al espacio de la cadena que hicimos, que ya se ve muy intuitivamente, ahí hacemos nuestro grupo de 3. Siempre cadena y cuando llegamos al vértice hacemos nuestros 3 puntos altos en el espacio de la cadena, una cadena de separación y cerramos en el tercer punto del punto alto con un punto alto extendido. 1, 2 y 2. Y así es como se realiza la parte primera, que luego se vuelve a repetir de calado, ¿vale? En este caso yo estoy utilizando estos hilos de colores, por tanto no he tenido que cortar ningún hilo. Lo hice con el hilo azul, pero todo el rato igual. 1, 2, 3, 4 cadenas para empezar. Giro mi labor en el espacio de la cadena. Hago un grupo de 1, 2 y 3 puntos. Siempre cuando acabo hago una cadena y me voy a la cadena que tuve entre grupo y grupo y ahí hago un grupo de 3.
Siempre cuando acabo hago una cadena, aquí tengo otra cadena, pues ahí vuelvo a hacer otro aumento, o sea, otro grupito de 3 que queda intercalado, ¿ves? Vamos haciendo en cada espacio de cadena, después irá el grupo de 3. Cadena y siempre en el pico, en vez de 1, hacemos 2 grupos de 3 puntos altos separados de 1, 2 y 3 cadenas. Y al centro nuevamente 1, 2 y 3. ¿Ves? Siempre en el pico hacemos en vez de un grupo, 3 cadenas, un grupo de 3. Y siempre al acabar una cadena nos vamos a la cadena del espacio de la vuelta anterior y hacemos un grupo de 3, una cadena. Esta cadena es el andamio que luego nos servirá para hacer el siguiente grupo de 3 puntos. Y esta es la dinámica de cómo trabajamos el punto calado de colores. Siempre cadena. Cuando llegamos al vértice, en la cadenita que hemos dejado hacemos nuestro último grupo de 3, cadena y aquí punto alto extendido, ¿vale? Pues esto es seguir, 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 seguir. Como ves, te va a dar una forma bastante pronunciada en el pico, lo que hace que el chal se haga muy rápidamente. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer esta puntada de aquí. Yo aquí hice 15 vueltas de esta manera y entonces ya acabé mi ovillo y pasé a coger el color crudo para hacer este otro dibujo que también vas a ver que es muy fácil. Cuando tú hayas dado ya las 15 vueltas en hilo de color, fíjate cómo vamos a cambiar de color. Hacemos nuestro último punto extendido y para cambiar de color, que es algo que, como es un chal fácil que puedes hacer si eres principiante, lo único que hay que hacer es que en la última pasada no acabas con el hilo con el que estás trabajando, ya lo puedes cortar, porque ahora vas a utilizar otro hilo, y coges el hilo, que en este caso va a ser el blanco, y con él cierras. De esta forma ya está incorporada de forma sencilla el hilo blanco. Y yo lo que suelo hacer aquí en estos casos siempre es hacer nudo, ¿vale? Tal cual. Luego lo puedes esconder fácilmente, pero este nudo apretadito y doble entre los dos colores siempre nos va a ayudar a que no se nos escape. Y además ahora ya podemos empezar a esconder nuestros hilos restantes. Por ejemplo, en el color blanco y rosa los puedes incluso esconder aquí ahora en la labor y luego no tendrás que esconderlos. Entonces, la siguiente parte, que es esta de aquí, se compone de hacer, una vez tengas tus 15 filas hechas, un punto alto en cada punto. Esto vamos a hacerlo de la siguiente manera. Levantamos 1, 2, 3 cadenas. Esto es un punto alto. Y ahora no vamos a hacer el aumento aquí, sino que simplemente entramos en el espacio donde teníamos la cadenita y hacemos un punto alto. Ahora vamos a hacer un punto alto por cada punto. Aquí tenemos 3 puntos altos. Pues fíjate cómo entro en uno, entro en el otro y entro en el otro y hago un punto alto en cada punto. En el espacio de la cadena es como un punto, hago otro punto alto. En esta parte del chal paramos de hacer el aumento del pico, con lo cual eso hace que no nos quede tan picudo, ¿vale? En su estructura. Porque sí que es verdad que esta parte de aquí, verás que cuando la vayas trabajando, te va a dar un aspecto como muy de pico. Esto nos lo va a suavizar. Y como solo son 3 filas, no nos va a impedir que el chal luego vuelva a tomar su forma. Entonces, como ves, una vez tengas las 15 filas, lo único que hay que hacer es un punto alto por cada punto y ya estos hilos están bastante escondidos ya en la labor, los puedes cortar. Y vas haciendo pues un punto alto en cada punto. Aquí tengo un punto alto, un punto alto. Aquí tengo una cadena, entro y hago un punto. Aquí tengo 3 puntos, los hago 1, 2 y 3. Vamos a respetar el aumento y vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos altos. Tres cadenas de separación, 1, 2, 3.
y 3 puntos altos en ese mismo espacio. Respetamos el aumento en esta vuelta primera en la que cambiamos el color. Yo te aconsejo que este color sea siempre un color neutro. Para que los colores queden combinados bonitos, hay un vídeo en el canal en el que explico cómo combinar los colores según las paletas de, bueno, la paleta de colores. Pero siempre si cogemos un color neutro, en este caso el crudo, siempre nos va a quedar bien si estamos trabajando en hilos de colores, ¿vale? Si por ejemplo lo estás haciendo de, perdón que hablo y me lío. Si lo estás haciendo en colores más otoñales, pues por ejemplo podrías incorporar aquí un color marrón o un color neutro, ¿vale? Un beige. Bien, pues ahora vamos haciendo punto sobre cada punto, de manera que hemos hecho al otro lado, punto sobre cada punto, y al llegar al final hacemos un punto en el espacio de la cadena y un punto sobre el punto alto, que lo podemos hacer extendido. Aunque el chal, como te digo, va dando forma muy picuda, como el remate final es redondeado, esto va a cambiar muchísimo al final. Dando todo nuestro chal, lo que vamos a hacer es levantar 1, 2 y 3 cadenas y vamos a girar nuestra labor. Ahora vamos a coger hilo y vamos a hacer el grupo de 3 en el cuarto punto. Este es el primero, 2, 3, en el cuarto punto. Ahí voy a hacer un grupo de 3. 1, 2 y 3 en el mismo punto de base. Ahora voy a hacer una cadena y salto 3 puntos. 1, 2, 3 al cuarto. En el cuarto hago 1, 2 y 3 puntos altos. Cadena de separación. 1, 2, 3 en el cuarto. 1, 2 y 3. Así tú tendrás más longitud porque habrás dado más vueltas todo el lado. Cadena de separación, 1, 2, 3 en el cuarto. Y aquí pues yo tengo poco porque estoy haciéndote la muestra. Imagínate si este chal tuviera que hacerlo con lo grande que es. En total no nos daría la cámara, ¿vale? Vamos a seguir haciendo esto en todo nuestro lateral. Separación, 1, 2, 3 hasta llegar al centro. Si aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 te sobra un punto, que puede ser, no pasa nada, ¿eh? Y en el centro hacemos lo mismo. 3 cadenas, 3. Cadena de separación. Aquí, por ejemplo, mira, tengo 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Pues lo mismo voy a hacer al otro lado. Cojo hilo y salto 1, 2, 3, 4. Porque siempre en estos chales hay que hacerlos a espejo. Y en este caso los múltiplos nos cuadran de esta manera, pues así se hace. Bien, y ahora ya seguimos. Cadena de separación, 1, 2, 3, en el 4. 3 puntos altos juntos. ¿Vale? Cadena de separación, 1, 2, 3, en el cuarto. 3 puntos altos juntos. Cadena de separación, 1, 2, 3 en el cuarto. Y si has hecho bien el fijarte cuántos puntos te quedan aquí y hacerlos igual al otro lado, verás que te va a cuadrar, porque siempre debes tener el mismo número de puntos. Cadena de separación, 1, 2, 3, y aquí hago mi punto alto. En este caso sí lo vamos a hacer extendido para que nos quede bien bonito, ¿eh? Así, 1, 1 y 1. Entonces, cositas para las que empezáis. Hay que contar los puntos, ¿vale? Siempre. Si aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, aquí también 1, 2, 3, 4, 5. Eso quiere decir que nuestro chal va equilibrado, que nuestro chal va bien. En estas filas de aquí, por ejemplo, es ideal para contar nuestros puntos. Si estamos haciéndolo bien, aquí deben haber el mismo número de puntos que aquí, ¿vale? Estos son chales a espejo. Entonces siempre estas filas son ideales para ver que vamos bien. Bien, para la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es levantar 1, 2, 3 cadenas de altura. Vamos a girar la labor. Y ahora vamos a volver a retomar los aumentos, es decir, vamos a hacer una cadenita más.
aquí en el espacio vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos altos, ¿vale? Este es el retomar de aquí. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas, 3. Y fíjate, vamos a coger los 3 puntos que hicimos juntos y los vamos a unir en uno. Cogemos hilo, vamos al primer punto y hago esto, no lo cierro. Cojo hilo, voy al siguiente punto de esos 3, paso por los 2, no lo cierro. Cojo hilo, voy al último de esos 3 puntos juntos, paso por 2. Tendré 4 en la aguja, ahora paso por todas y ajusto con una cadenita. Ahí se nos forma el rombo. Nuevamente, ahora en vez de una cadena hacemos 1, 2, 3 cadenas y vamos al grupo de 3. Entramos en el primero, paso por 1, hago un punto alto, pero ahí me detengo. 2, punto alto, 3. Paso por todas, o bien puedes pasar así y ajustar, como te guste más. 3 cadenitas. Y nuevamente, el primero lo cojo, el segundo lo cojo, paso por 2, el tercero lo cojo, pasando solo por 2. Cuando tengo 4, paso por 3 o por 4, como te guste más, y ajusto con una cadenita. 3 cadenitas, ¿vale? Así es como se forma esta parte del chal, que es el rombo, y que es todo el rato lo mismo. Es hacer 3 puntos altos que cerramos juntos, que serían como hacer un punto piña, 3 cadenitas de separación. Fíjate en la diferencia, aquí había una, aquí hay 3, para que esto nos quede equilibrado hasta llegar al centro, que hago exactamente lo mismo. Tres cadenas de separación y aquí hago mis 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos. Es fácil, ¿eh? Fácil y queda súper bonito, rapidísimo de hacer además. Entonces, hacia el otro lado, que tengo aquí 3 cadenas, pues siempre igual, ¿eh? 3 cadenas y cierro juntos los 3 puntos, ¿vale? 1, 2, 3. Hacemos una cadena de separación y en el punto alto de aquí acabamos con punto alto extendido. Paso por 1, paso por 2, paso por 2. Entonces ahora esto nos ha quedado así y lo único que vamos a hacer, este es el dibujo central de rombo, aquí tendrías muchos más puntos de color y aquí lo único que vamos a hacer es punto sobre punto nuevamente. Es decir, vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas que son un primer punto alto. En el espacio de la cadena hago un punto alto y ahora vuelvo a hacer un punto por cada punto. Aquí lo vemos muy claro, punto por cada punto. Y también hacemos un punto donde tenemos cadenas. Aquí tengo una cadena, pues hago un punto. ¿Qué hago cuando llego a este rombo? Hago un punto, porque esto en realidad es solo un punto que hemos cerrado juntos, pero es uno. Y aquí, que tengo 3 cadenas, pues 3 puntos. 1, 2, 3. ¿Sí? Sencillo. Aquí tengo un punto, no olvidemos, esto es solo un punto. En el espacio de las cadenas, tengo 3 cadenas, pues hago 3 puntos. En el punto rombo es solo uno, pues solo uno. Y en el espacio de las 3 cadenas, 3. Así voy a hacer hasta el final, respetando el aumento del centro como siempre. Es decir, 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos. En esta fila es ideal que cuentes tus puntos, ¿vale? Para equilibrar. Si ves que en alguno te falta en algún lado un punto, pues puedes añadirlo o restarlo, pero es importante que siempre el chal nos vaya quedando equilibrado, ¿vale? Pues así, punto sobre punto sobre punto, y cuando llegamos al centro, nuestro aumento de
3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos. Vale, pues esta es la parte que luego se volverá también a repetir en el chal, y ahora lo que vamos a hacer es volver a introducir el hilo de color y volver a hacer la parte 1. ¿Vale? El chal se compone de hacer parte 1, parte 2, parte 1, parte 2. Entonces, lo puedes hacer más grande, más pequeño, esto ya va un poquito a gustos, ¿eh? Pero esta es la estructura, y lo bonito, yo en mi chal, si te fijas, he hecho muchas vueltas en la primera parte, después hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas en color, y en la última parte solo hice 3, para que vaya haciendo tanto una degradación de color como una degradación de formas, ¿vale? De hecho, en la parte de arriba, que es la más amplia, es donde luego coloqué las flores y los accesorios antiguos, botones, pequeños encajes y demás. Entonces, ahora, después de haber hecho esas 15 vueltas, cerraríamos esta fila en puntos altos, lo mismo que aquí, allí, haríamos con un punto alto extendido. Vale, en este punto volvemos a hacer lo mismo, ¿eh? Ya podemos cortar nuestro hilo blanco, porque lo que vamos a hacer es volver a coger el hilo de color y cerramos pues el último punto alto extendido con nuestro hilo de color. Ajustamos con unos nuditos por aquí, que luego en los lavados no nos llevemos un disgusto, y ya vamos escondiendo las hebras con la pasada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a volver a hacer aquí? Esta parte, la parte número 1, vamos a hacerla juntas para que, si te ha quedado alguna duda, pero es muy sencillo. Hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenas para iniciar. Recuerda que estas 4 cadenas son 3 cadenas de subida y una cadena de separación. Cogemos hilo. Esto es exactamente lo mismo que hicimos aquí, pero ahora partimos de una base en la que tenemos puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, pues ahora vamos a volver a hacer esta parte de aquí, pero aquí cuando empezábamos, nuestro chal empezábamos sobre un anillo mágico. Aquí vamos a empezar sobre puntos rectos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Levantamos los 3 puntos cadena más la cadena de separación, que significan un punto alto y una cadena de separación, tomamos hilo y saltamos. Este es el punto cogido, 1, 2, 3, en el cuarto punto. Mientras escondemos las colas de hilo, empezamos a hacer los grupos de 3. 1, 2 y 3. ¿Vale? Esta es la única dificultad. ¿Cómo empezar aquí ahora después de haber acabado? Y ahora ya seguimos. Cadena de separación. 1, 2, 3. En el cuarto punto, un grupo de 3. 1, 2 y 3. Cadena de separación. 1, 2, 3. En el cuarto punto, el siguiente grupo de 3. ¿Vale? Estamos haciendo la parte 1, pero claro, en la parte 1 empezábamos sobre un anillo mágico. Aquí tenemos que montarlo. Lo hacemos en el cuarto punto. Aquí tendrías muchísimos más puntos en el reborde, pero como ves, vuelves a coger esta dinámica de aquí, y esta es la manera, ¿vale? Cadena, 1, 2, 3 en el cuarto. Por lo demás, vamos a respetar los aumentos centrales y los aumentos laterales, tal como hicimos en la parte 1. Es decir, en el centro hacemos siempre, después de nuestra cadena, 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos. Siempre una cadena de separación y nos fijamos hacia el otro lado igual. 1, 2, 3. En el cuarto punto ya marcamos nuestro primer grupo de 3. 1, 2 y 3. Cadena de separación. 1, 2, 3 en el cuarto. ¿Vale? Es decir, de esta forma es como retomamos la parte de lo que es propiamente un granny básico, ¿vale? Que es lo que hemos estado haciendo este verano sobre esta estructura en granny. Hemos hecho muchos grannies con los que he construido una manta. Ahí vamos hasta el final. Ahora es lo mismo que hicimos en la parte 1. Ahora ya sí que tenemos montados
nuestros triangulitos nuevamente. Por tanto, ¿qué hacemos? 3 cadenas, cadena de separación. En el espacio de la cadena, nuestro aumento de 3, o sea, no, aumento no, son 3 puntos, ¿vale? Esto, si tienes alguna duda, tira hacia atrás el vídeo. A partir de ahora ya es esta parte de aquí, ¿vale? 3 cadenas, cadena de separación. En la cadena 3, cadena de separación, y en cada cadena 3. Y el aumento central, ¿vale? Esto es nuevamente la parte 1 del chal. Entonces aquí hice 15 vueltas, luego hice la fila esta de puntos en blanco, aquí hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 creo que son vueltas en color, volví a hacer la parte en blanco y 3 vueltas en color, y ahora vamos a hacer la parte final, que también es muy sencilla. Vamos a hacer como, imagínate que aquí ya he llegado al final, he estado haciendo aquí 1, 2 y 3 vueltas, estoy en mis últimas vueltas. ¿Y qué haría para terminar? Pues vamos a volver a hacer lo mismo que aquí. Vamos a hacer primero una fila en puntos lisos para devolver la linealidad, o sea, la parte lisa a nuestro chal. Lo que vamos a hacer es un punto alto en cada punto, igual que hicimos la otra vez cuando hicimos los puntos lisos aquí. ¿Vale? Y ya con el nuevo color, en este caso el blanco, que yo he escogido un color neutro que es el blanco, bordeo de la misma manera a punto alto toda la estructura final. ¿Ves? Lo mismo que hicimos. Aquí tengo 3 puntos, pues hago 1, 2 y 3 puntos y voy escondiendo ya la cola de hilo. Aquí tengo un punto cadena, rodeo y hago un punto cadena. Y aquí pues ya podríamos cortar porque estos hilos ya quedan escondidos. Bien, pues para finalizar vamos a hacer esto que ya lo hemos hecho antes, que es un punto por cada punto en el extremo. Cuando lo vayas haciendo vas a ver que queda muy picudo, tanto de aquí como de aquí. Y aquí está la clave para que nos quede este precioso acabado ondulado. Esta es la clave final del chal, en la que acortamos ese pico tan puntiagudo. Cuando llegamos al centro, aquí ya no hacemos ningún tipo de aumento más. Es decir, simplemente hacemos 3 puntos en el espacio de las 3 cadenas. Esto nos va a hacer redondear nuestro chal. Y seguimos hacia el otro lado haciendo un punto sobre cada punto. Es decir, aquí ya no hacemos 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos, sino que vamos haciendo punto sobre punto y 3 puntos altos en el espacio de la cadena. Esto nos va a hacer que empiece a redondearse nuestro chal y que luego podamos construir el final, que yo creo que es una de las cosas más bonitas de este chal. Un efecto súper bonito, como de, no sé, de plumas o de ave. Bien, pues así seguimos, punto sobre punto. La importancia de este paso es que aquí ya no hacemos ningún aumento. Hacemos aumento al final, simplemente hacemos punto alto extendido en el último punto. Sería interesante que de aquí, de estos 3 puntos, contaras los puntos que tienes aquí y los que tienes aquí para ver que tu chal está equilibrado. Y vamos a... Quiero que veamos la parte final, ¿vale? Hemos hecho una fila de puntos altos, no hemos hecho aumento aquí en el centro. Y ahora vamos a levantar una cadenita, vamos a girar labor y vamos a empezar haciendo puntos bajos. En un total de 5. Fíjate que no estoy haciendo aumentos, ¿eh? Simplemente trabajo el motivo final. Hago 1, hago 2, hago 3, hago 4 y hago 5 puntos bajos. Ahora tomo hilo y hago 1, 2 en el tercero. Voy a hacer 1, 2, 3, 4. Descanso en estos 2 y en el tercero 5 puntos bajos. Así vamos a hacer todo el contorno porque, como ves, ya no estamos haciendo ningún tipo de aumento. Estamos dibujando el final de nuestro chal. Cojo hilo, 1, 2, en el tercero 6 puntos altos. Cinco y 6. Descanso en estos 2, en el tercero 5 puntos. Yo siempre te digo que puedes hacer los chales igual de grandes que yo, más grandes o más pequeños. Por tanto, 1, 2, 3, 4, 5.
aquí puedes llegar así como yo, o si lo has hecho más grande de otra manera. No importa, hay que ir amoldando un poco este grupo de abanicos, siguiendo, ves como aquí ya no hemos hecho ningún aumento, pues igual, 1, 2, 3, ¿vale? Ahí hacemos, nos caerá en este caso aquí el grupo de abanico. Pues esto es lo único que vamos a hacer en esta primera vuelta de nuestro motivo, hasta llegar al final. Recuerda que no hacemos aumentos ni en el centro ni en los extremos para que se nos forme la ondulación propia de este chal. Hemos hecho estos grupos de puntos altos. En la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es, de los 5 puntos que tenemos, vamos a trabajar solamente 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Aquí tengo 1, 2, 3, 4. El quinto ya no lo trabajo. Voy a empezar a reducir esta parte de aquí. Y voy a coger el abanico de 6 y lo voy a hacer igual, pero con un punto de separación. Es decir, un punto alto, cadena. Me voy al siguiente punto, un punto alto, cadena. Al siguiente punto, punto alto, cadena y punto alto. Aquí ves, quedarán 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Y este lo salto, hago solo 4 puntos. 1, 2, 3, 4. En vez de 5, 4. Cojo hilo, aquí tengo el primer punto alto del abanico, lo trabajo y añado una cadena de separación antes de ir al otro punto alto, donde hago otro más. Cadena en el siguiente, punto alto. Cadena en el siguiente, punto alto. Cadena en el siguiente y último, puedes coger así, queda más cerradito, punto alto. Ahora nos quedarán aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Salto este de aquí y trabajo solamente 4 puntos en lugar de trabajar 5, ¿vale? Esta sería la siguiente fila y lo trabajaríamos exactamente igual hasta llegar al final. Lo único que hacemos es disminuir de 5 puntos aquí 4 y aquí abrir el abanico de manera que tengamos solamente 5 agujeritos, que son en los que después vamos a hacer los puntos popcorn. Entonces, lo bonito de este chal ahora es que vamos a trabajar 2 filas de popcorns, y el popcorn, como sabes, tiene una cara buena y una cara que no lo es. Esta es la parte de relieve. Entonces, cuando llegamos al final, haciendo exactamente esto, 4 puntos aquí y punto alto con separación de cadena hasta tener aquí 5 agujeritos, lo que vamos a hacer es coger ya el hilo de color. Vamos a trabajar los puntos de popcorn. Entonces, este hilo blanco lo podemos cortar porque no lo utilizaremos más hasta el final, ¿vale? Acuérdate que yo siempre hago nuditos aquí, ¿eh? Entonces ahora giramos nuestra labor y vamos a empezar a hacer el dibujo de popcorns. Vamos a seguir reduciendo y ahora levantamos una cadena con el hilo de color y donde teníamos 4 puntos bajos vamos a hacer 3. 1, 2 y 3. ¿Sí? Y ahora empezamos a dibujar los popcorn. Si has hecho la flor de camelia, que está en el canal y con la que hicimos uno de los grannies, es la flor de camelia aplicada a chal, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar cada uno de los huequecitos. Aquí tenemos 1, 2, 3, este no es, 1, 2, 3, 4, 5. Cogemos hilo, nos vamos al primer huequecito y hacemos un punto popcorn. El punto popcorn es un punto que se hace haciendo 5 puntos altos en ese mismo espacio. 3, 4, 5 puntos altos. Sacamos el hilo, vamos al primer punto de delante hacia detrás, cogemos este hilo que queda aquí, tiramos de él y cerramos, ¿vale? Por si no lo has hecho nunca, porque siempre intento explicar para las personas que no han hecho nunca un punto popcorn, por ejemplo, pues esto es un punto popcorn. Entonces ahora vamos a hacer 1 y 2 cadenas de separación y nos vamos a ir al siguiente hueco, al siguiente espacio, y ahí vamos a hacer otro punto popcorn, ¿vale? Ya no lo vamos a volver a hacer porque es exactamente lo mismo. Son 5 puntos altos juntos,
o sea, trabajados en el mismo espacio, en ese huequecito. Sacamos el hilo, pasamos y ajustamos. No es cámara rápida, es que yo ya le tengo el punto. Lo importante aquí es que hagamos 2 cadenas, ¿vale? 1 y 2 cadenas y sigamos trabajando nuestros puntos popcorn. En cada espacio puedes ir escondiendo así las colas de hilo. Huequecitos, tenemos 5 puntos popcorn separados de 2 cadenas. Ahora aquí, de los 4 que hicimos, vamos a hacer solo 3. 1, 2 y 3. Y ya cogemos hilo y nos vamos a nuestro primer hueco, ¿vale? 1, 2, 3, 4, el quinto, este. Y hacemos todo esto constantemente hasta llegar al final. Aquí está el truco de este chal para que quede bonito la flor de camelia y este acabado tan bonito final. Esto lo seguiríamos trabajando así hasta el final, ¿vale? Iríamos haciendo lo mismo. Un punto popcorn en cada espacio, separados de 2 cadenitas, hasta tener 5 puntos popcorn y en el centro 3, ¿vale? Así. Entonces, cuando llegamos al final, lo normal en un chal es darle la vuelta a la labor, pero en este caso no lo voy a seguir hasta el final porque es lo mismo todo el rato, ¿eh? 5 puntos popcorn, 1 en cada espacio, 3 puntos bajos aquí. Cuando llegues al final de tu chal, lo que vas a hacer es, no vas a seguir dándole la vuelta a la labor, sino que tirarás del hilo y volverás por la parte frontal donde está el popcorn y cogerás nuevamente el hilo de color y se volverás a trabajar por el mismo lado. Es decir, no iré trabajando así y luego le daré la vuelta a la labor, no. Desde la misma parte frontal cortarás el hilo al llegar a la última de las flores, cogerás nuevamente el hilo de color y acabaremos ya la parte de popcorn que si has hecho la flor de camelia te va a sonar muchito, porque lo que he querido es hacer un guiño a todos los granis que hemos estado haciendo este verano juntas en un chal. Entonces, hacemos nuestros 3 últimos puntos bajos igual y ahora en el espacio de las 2 cadenas vamos a hacer un punto popcorn. Acuérdate, no le damos la vuelta al chal, cortamos el hilo y volvemos por la parte frontal. ¿Ves que tengo el popcorn mirando hacia mí? Esto es lo que le hace, me habéis dicho mucho en Instagram, qué final tan bonito. Esto es lo que le da el toque bonito, el no girar, dibujarle la flor al final. Y cadena, solo una cadena, en ese mismo espacio de las 2 cadenas, hacemos otro punto popcorn. Esto es lo que hicimos en la flor de camelia. Ahora al final del vídeo te voy a enlazar cómo se realiza la flor de camelia porque es con la que yo he decorado básicamente el chal. Cadena de separación. Me voy al grupo de 2 cadenas y ahí hago 2 puntos popcorn. Es decir, un grupo de 5, hacemos un punto popcorn, 3, 4, 5, separados ahora de una sola cadena. Esta es la que cierra, pero esta es solo una cadena, ¿vale? Entonces, al final del vídeo te enlazaré cómo se realiza la flor por si quieres decorarla, que lo bonito es que con el color final pues hagas florecitas y decores la parte de arriba que es la más ancha, ¿vale? Así. Así es como se realiza la flor de camelia, si lo has hecho ya con los granis conmigo, ¿vale? Pero es lo que estamos haciendo aquí. En cada espacio de 2 cadenas, punto popcorn, cadena, punto popcorn, cadena, punto popcorn, cadena, punto popcorn. En cada espacio de las 2 cadenas. Esto nos da un acabado al haber cortado y no haber hecho ninguna puntada por detrás. Súper bonito, un remate súper vistoso, súper bonito. Y para finalizar, vamos a ir acabando porque realmente ahora lo que tendrías que hacer es trabajar todas y cada una de las flores que tienes de camelia de la misma manera y así es como te quedará, ¿vale? Habrás hecho en el primer espacio 2 puntos altos separados de 2 puntos popcorn, cadena, cadena, popcorn, cadena, popcorn, cadena y te van a quedar 1, 2, 3 y 4 grupos.
Aquí, en este punto de aquí, haces los 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y ya seguirás exactamente igual. Yo aquí no he seguido, pero lo mismo, ¿eh? Te encontrarás una nueva flor en el espacio de las 2 cadenas, harás hasta el final. Entonces, ya cuando llegamos al final, vamos a rematar nuestra labor y volvemos a cortar el hilo, tiramos. Esto, imagínate que ya hemos llegado así, de esta manera al final, entonces esto quedaba como un poco así, y para darle este aspecto tan bonito, como para mí me recuerda como una especie de sol, lo que volvemos a coger es el hilo blanco para bordear todo nuestro chal. Cortamos el hilo nuevamente, ¿eh? Estos 2 hilos quedan aquí y nos volvemos a colocar en la parte frontal de nuestro chal. En estas 3 últimas vueltas no giramos la labor, sino que dibujamos una flor en el final. Entonces cogemos el hilo blanco, habremos cortado los hilos al final, habremos hecho todo el contorno exactamente igual, y para rematar nuestro precioso chal vamos a introducir el hilo neutro, en este caso yo el blanco, así, y vamos a hacer en cada punto bajo un punto bajo, 1, 2, 3, ¿vale? Cada punto bajo, un punto bajo. Cogemos hilo, tenemos aquí el punto popcorn y lo vamos a tomar por debajo, vamos a hacer un punto alto, a relieve. De esta forma todavía sacamos más el relieve de un punto que ya de por sí tiene mucho relieve, como es el punto popcorn. En el espacio de la cadena vamos a hacer un punto medio, un punto alto con picot, esto es, un punto alto, 3 cadenas al aire, cogemos estas 2 hebritas de aquí, cogemos hilo, nos encontramos el siguiente popcorn, fíjate cómo lo cojo, por debajo, cojo el hilo que tengo detrás, lo traigo, punto alto. En el espacio vuelvo a hacer lo mismo, punto medio, punto alto, con picot, un momentito que se me acaba de enredar el hilo por aquí, 1, 2, 3, el punto picot son 3 puntos y ves aquí quedan 2 hebritas, se entra y se desliza y ahí hacemos el último punto medio y vuelta, cojo hilo, cojo mi punto popcorn por debajo y de esta forma lo realzo aún más. Y así todo el final de nuestro chal. Ahora aquí tocaría punto medio, punto alto con picot, punto medio, al llegar al popcorn es como si fuera a hacer un punto alto a relieve por delante, pero delante lo que dejo es el popcorn y hago mi punto alto. Esto nos da un final espectacular, ¿vale? Aquí a la llegada de aquí harás 3 puntos bajos igual, ¿eh? 3 puntos bajos, igual que he hecho aquí, 3 puntos bajos. Va a hacer que nuestro final de chal sea, vamos a ver que es tan grande, es casi imposible, pero va a hacer que el final de chal sea como casi sobrepuesto, le da una caída de verdad súper bonita, ya lo habéis visto en redes sociales. Y bueno, pues nada, es seguir bordeando de esta misma manera, ¿ves? Tal como he hecho aquí en esta flor, todas y cada una de las flores que tienes en el remate final de tu chal. Le puedes poner, como yo he puesto, unos encajes antiguos que todavía le dan un estilo más bohemio al chal. Si quieres hacer las flores, te voy a dejar al final del vídeo el enlace a la flor de la camelia. Puedes añadir las flores que más te gusten, por supuesto, y también, pues por ejemplo, yo tengo este tipo de granis antiguos, no de doilies, de tapetitos antiguos, y también los he ido incorporando. Es darle un toque y botones antiguos que también le dan un toque muy especial a cualquier prenda, ¿vale? A mí es algo que me encanta, el poder añadir algo más a nuestras piezas de ganchillo. En mi caso, pues me encanta el tipo antiguo o vintage. Creo que es muy fácil de seguir, que es ideal, tanto si te sobraron hilos de los granáis que hicimos este verano, como si tienes restos de hilo por casa. Lo importante es que combines bien los colores y que busques un tono neutro para las finalizaciones.
Intento dejar, como sabéis, subtítulos en todos los idiomas más habituales, por eso sé que me seguís personas de muchos países, os lo agradezco. Si hay alguien que echa de menos algún idioma, me lo puede dejar en comentarios y lo añadiré en cuanto me sea posible. Necesito siempre un poco de tiempo, por eso a veces cuando lo acabáis de ver, hasta que puedo subir subtítulos, pasan un poco de, quizá unos días, pero si echáis de menos algún subtítulo, me lo decís. Aquí al final te voy a dejar la flor de camelia para que la realices y siempre pulsando sobre mi imagen te puedes suscribir al canal y darle un me gusta al vídeo, eso por supuesto. Te espero en mis redes sociales. Gracias por estar nuevamente conmigo. Hasta pronto.